¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sabrina Cartavia Groba y vengo en representación del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a este curso que hemos puesto a disposición para poder estudiar y poder profundizar en determinados aspectos sobre la responsabilidad parental y los alimentos, que es un tema que para este ministerio es una cuestión clave, una cuestión que durante muchos años no se ha puesto en el ojo y en el centro de la política pública, pero que nosotras entendemos que es fundamental para poder paliar el fenómeno de la feminización y la infantilización de la pobreza. Es por esta razón que junto con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires hemos ofrecido este curso, un curso que tiene un panel de alto nivel desde el punto de vista pedagógico. Nosotros tenemos como plantel docente de este curso, por un lado a Karina Andriola, ella es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, es feminista, es especialista en docencia universitaria por la misma universidad, es especialista en Derecho de Familias por la UBA, maestranda en Derecho de Familias, Infancias y Adolescencias también por la UBA, ex becaria del CONICET desde el punto de vista doctoral, investigadora del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, docente de Derecho Privado, también en la Universidad de La Plata, y ex docente en Sociología Jurídica en la carrera de Abogacía. Integrante de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y de la Red de Profesoras de La Plata. Autora de publicaciones y capítulos de libros y docente de posgrado en diferentes universidades, consultora independiente y abogada titular del estudio Andriola. Después tenemos a María Alemán, ella también es abogada por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente tiene el curso Especialización en el abordaje de las violencias interpersonales y de género también en esa universidad. Es docente auxiliar con funciones de adjuntas en Derecho Civil 5 y en Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, consejera de familia del Juzgado de Familia número 6 del Departamento Judicial de La Plata, integrante del Centro de Investigación de Derecho Crítico de también la misma Universidad por La Plata, docente de posgrado y autora de libros y publicaciones. Y tenemos también a Cecilia López, ella también es abogada por la Universidad Social de La Plata, por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho de Familia por la misma universidad, docente de Derecho en esta universidad de temas de familia, coordinadora del proyecto de extensión universitaria Diversidad Familiar y Derecho de Familias, y actualmente también ejerce la profesión liberal y es consultora profesional. Este es el equipo docente que las acompañará y los acompañará durante toda la cursada, y en el día de hoy contamos con el enorme orgullo de tener como invitada en este primer módulo, al que hemos llamado Constitucionalización del Derecho de las Familias, la responsabilidad parental, perspectiva de género, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a Marisa Herrera. Ella es abogada, se recibió con diploma de honor y es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista de Derecho de Familia por la misma Casa de Estudios. Y en relación con la actividad docente, ella es profesora titular de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Facultad Nacional de Avellaneda, es profesora adjunta de Derecho de Familia en ambas facultades. Asimismo, es directora de la maestría en Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y directora de la carrera de especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional del Sur. En relación con su área de investigación, la doctora Marisa Herrera es investigadora independiente del CONICET e investigadora adscripta del Instituto de Investigaciones Gioja en la Facultad de Derecho UBA, y además es una de las personas que ha redactado el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos en vigencia desde 2015. Así que para nosotros es un honor poder contar con esta clase inaugural. Así que, Marisa, te dejamos la cancha para que salgas. Bueno, gracias. Creo que vos, Cari, querías decir algo, ¿no? Avisar algunos avisos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación, Sabina. Les damos la bienvenida al curso. Les recordamos que el próximo encuentro va a ser el lunes 9 a la misma hora, 14:30 horas. Durante el feriado no va a haber clase, así que el próximo encuentro sincrónico será, y último, el día 23 a las 15 horas. Esa información la pueden encontrar en el programa que ya está subido, y en relación al cuarto módulo se va a dar de manera sincrónica, que les informaremos apenas estén subidos los videos de la clase. El material ya está subido y les damos la bienvenida devolviéndole la palabra acá a la maravillosa Marisa para que nos ilustre. Bueno, muchas gracias, para mí un placer enorme, gracias al Ministerio de las Mujeres, gracias, bueno,
Nada, Ceci, Mari, Cari, la verdad que somos amigas, hace tiempo que venimos trabajando juntas en esta idea de ir abriendo caminos por un derecho humanizado. Bueno, básicamente, como dijo Sabri, mi idea es hacer como un pantallazo general de una clase como introductoria, para poder también entender la lógica de por qué estamos hoy intercruzando de manera obligada justamente alimentos y violencias en plural. Cami, en mi corazón, voy a compartir pantalla. ¿Me habilitas? Enseguida lo vemos. Gracias. Vamos. Controlar. Muy bien. Entonces, mi idea es, bueno, el curso se llama, como dice muy bien acá, estándares y prácticas para reconocer, prevenir y reparar la violencia económica asociada al incumplimiento de la obligación alimentaria. El título es más sugestivo, en realidad, de lo que uno, digamos, piensa, porque hoy pareciera que hablar de violencia es automáticamente hablar de violencia contra niños, niñas y adolescentes y el rol también que tienen básicamente las mujeres ante el incumplimiento alimentario. Sin embargo, yo voy a tratar de demostrar cómo eso que van a ver después con las chicas y van a profundizar en el curso, en realidad es parte de todo un debate que estamos dando hace tiempo para ir un poco teniendo una mirada más bien histórica, si bien reciente, pero histórica también de dónde partimos y para dónde o cuál es el camino que estamos transitando juntos. En este contexto de derecho y realidad, que en definitiva es lo que nos interpela cuando acá en el título ya dice el curso las prácticas, no hablar de las prácticas, justamente me parece importante dimensionar esta idea de cómo abogamos, cómo defendemos y cómo sentenciamos. Hoy en la mañana leí una sentencia, digamos, que venía de un dictamen que mandé a pedir, porque la verdad que me sorprendía mucho, y el dictamen es malísimo, digamos, como también, cuando uno habla de los procesos, no hay que olvidarse también de los ministerios públicos también, ¿no? Que pueden ser pilares o pueden ser justamente protagonistas o ser socios o socias. En realidad, siempre hemos tenido una mirada bastante, digamos, compartimentada. Quien defiende, digamos, quien aboga, quien es la letrada o el letrado de un caso, por un lado, por otro lado, los ministerios públicos también separados, y después también quien sentencia. Y esta mirada compartimentada nos hace perder el todo, y me parece que también hay que recuperar por eso este curso, tiene que ver con una mirada sistémica de todos los que participamos en este tipo de procesos, en este caso alimentario. Muy bien. Primero, y claro, ¿cómo me la dejó picando ayer el debate, no? Digamos, seguramente varios de los que estamos acá vimos el debate. Me lo dejó picando esta idea de, vos podés no compartir algo, pero vos, digamos, omitir la realidad es un problema estructural. Cuando uno de los candidatos, no hace falta que le diga quién, de los 5, que es un varón machirulo, obviamente desconoce datos objetivos en materia de brecha de género. Y por eso me parece importante recuperar, porque nadie sentencia en la nada. Uno sentencia en donde las conflictivas se sitúan. Son conflictivas situadas. Y acá muy bien se dice, se han identificado un conjunto de nudos estructurales que se transforman en obstáculos para el alcance de las políticas orientadas a la igualdad de género. Los dos centrales son la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, por un lado, y la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, por el otro. Miren cómo cuando Sabri arranca presentando el curso, ella empieza también a hablar de la feminización justamente de la pobreza como un elemento central a la hora de tener en cuenta justamente de por qué estamos hablando hoy, y no por casualidad, porque en épocas socioeconómicas complejas de alta inflación, los casos que más hay son de alimentos, incumplimiento alimentario. De hecho, por ejemplo, sacamos ahora, para hacer un nuevo código procesal, en la provincia de La Pampa, datos, y el 36% de los casos que hoy pasan por los juzgados de familia en La Pampa, en Santa Rosa, son casos de incumplimiento alimentario. O sea, que numéricamente hablando, cuantitativamente hablando, estamos hablando de procesos que hoy se ven de manera mucho más fuertes en la realidad actual. Y dice, estos nudos se refuerzan mutuamente y generan desafíos para garantizar a las mujeres su autonomía económica. Las desventajas socioeconómicas de las mujeres se reflejan en desigualdades generalizadas en los mercados laborales, los ingresos obtenidos, la titularidad de propiedades, el uso del tiempo y el acceso a los servicios. Miren cómo todo esto hace, porque el incumplimiento alimentario se agrava muchísimo en este tipo de contextos adversos donde todo lo patrimonial, todo lo económico es perjudicial para las mujeres. Y agrega, incrementar la propiedad de bienes de las mujeres es importante, no solamente para establecer una igualdad real, que vaya más allá de la formal entre hombres y mujeres, sino también porque la propiedad de la tierra de las mujeres está estrechamente vinculada con su bienestar y empoderamiento. Por eso cuando uno empieza a analizar la violencia económica
entrecruzado con bienes, entrecruzado con vivienda, entrecruzado con alimentos. Ahí uno puede dimensionar la mirada sistémica de cómo lo económico hace en clave de igualdad real. La propiedad de la tierra de las mujeres se relaciona con una posición de negociación más fuerte dentro del hogar y la comunidad, porque poseer bienes refuerza la posición de resguardo de la mujer. Y un paréntesis, ustedes acuérdense que hace poco salió un proyecto de ley, no se presentó, en el cual se propone el divorcio administrativo sin patrocinio letrado. Por lo cual es muy difícil poder acordar y justamente cómo el débil termina siendo perjudicado, porque vos te obligan a acordar para ese divorcio administrativo sin patrocinio, sin tener conocimiento de lo que está justamente pactando, y después tenemos estos problemas. Por eso también ahí es importante analizar la intervención letrada en clave de prevención también. Y acá dice, dentro del matrimonio las mujeres propietarias desempeñan una función más importante en la toma de decisiones dentro del hogar, como la unidad productiva, incluyendo decisiones sobre qué se produce y cómo se usa lo que se produce, y la forma en que se aprovecharán los ingresos que se generan. Esto también, ¿no? De las tensiones que uno ve en violencia económica, esto de tener que rendir cuenta, esto de te doy la plata pero decime para qué lo usás, que idea también, ¿no? De cómo justamente la opresión económica. Y dice, la propiedad de la tierra de las mujeres también se ha relacionado con menores tasas de violencia doméstica, ya que las mujeres propietarias están en una posición mejor de abandonar a su cónyuge abusivo. Las mujeres propietarias gozan de una serie de beneficios adicionales específicos cuando alcanzan la tercera edad, tanto por su autonomía económica como porque también tienen mayores posibilidades de asegurarse la ayuda de sus hijos. Miren cómo solamente analizar lo económico en las relaciones de familia nos hace redimensionar lo económico, no solamente como un tema estrictamente económico, sino también lo que eso implica o redunda en términos o defectos personales también. Y por eso hay que recordar de por qué la importancia del conocimiento de quienes trabajamos en estas temáticas, de tener un conocimiento real, no solamente leyendo esta mirada endogámica, solamente textos jurídicos, también textos que tienen que ver sociológicos, que nos dan cuenta del panorama en el cual estamos insertos. Y por eso este documento muy bueno, porque las mujeres ganan menos, que sacó el Ministerio, la Dirección de Género del Ministerio de Economía, es importante para entender cómo hay datos objetivos claros que se producen acá en territorio, donde ahí surge que las mujeres ganan menos, que a las mujeres les cuesta mucho más inserción en el mercado laboral formal y también lo que tiene que ver con el uso del tiempo y las políticas de cuidado. Muy bien. De hecho, ayer en Perfil salía en la famosa columna de una feminista como es Mabel Bianco, donde el triste panorama de la igualdad de géneros está en el mundo y está en franco retroceso. Ustedes saben que tenemos los objetivos, las ODS, los objetivos de desarrollo sustentable, donde justamente el objetivo número 5 habla de la igualdad de género. Sin embargo, este año se reunieron no hace mucho, el 18 y 19 de septiembre, justamente para analizar cómo van viniendo los países con este cumplimiento de estos objetivos, y la verdad que la conclusión es bastante negativa. Y dice justamente, ¿no? Tiene metas e indicadores precisos para medir su evolución. Al aprobarse la Asamblea de la ONU en el 2015, surgió una importante esperanza ante un cambio positivo. En el 2015, todos los gobiernos y las representaciones de la sociedad civil que participaban se proponían concluir las metas en los siguientes 15 años, entre 2015 y el 2030. Transcurridos 7 años, cuando estamos a mitad del periodo, se hizo un balance que no nos puede dejar tranquilos. El retroceso es muy grande y el balance indica que es difícil remontar en los próximos años hasta el 2030. Si bien los indicadores en general se deterioraron durante la pandemia y se sumó el conflicto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el aceleramiento del deterioro ambiental, todo esto produjo un estancamiento a partir del cual los objetivos de desarrollo sustentable pierden sus posibilidades de concretarse. Este deterioro se ve profundizado y es así como recientemente en la cumbre de la OMS se plantea la urgencia no solo de ratificar el compromiso con la agenda, sino que los países presentan compromisos concretos que les permitan reencauzar las metas. Claro, a mí me choca esto que estoy viendo a nivel internacional con candidatos a presidente como hay hoy, en el cual claramente directamente omiten o no se animan a ver estos datos elocuentes en materia de brecha de género. Por lo cual acá hay justamente una violación en términos constitucionales, por eso la primera clase tiene que ver con una mirada constitucionalizada, convencionalizada, donde justamente hay tratados que uno ratifica, hay compromisos asumidos por el Estado argentino y por lo cual también la brecha de género, entre tantas cuestiones, lo que tiene que ver con la igualdad de género, no es algo que uno quiere o no quiere verlo, es obligatorio en términos de responsabilidad internacional. Muy bien, y no por casualidad entonces, el Código Civil y Comercial arranca sus 2 primeros artículos
hablando de la mirada constitucionalizada, convencionalizada en el propio texto del Código Civil y Comercial. Y esto es lo que ha hecho también redimensionar este cruce sobre el concepto de libertad y de igualdad, cuando en realidad venimos de una violencia. Es imposible partir de una igualdad cuando la situación es una situación de opresión y de violencia, por lo cual también nos hace repensar en términos críticos que si bien el código está escrito en igualdad, justamente esa igualdad de base se pierde cuando está atravesado por una situación de violencia. Por eso el Código Civil y Comercial atravesado por el 26485 nos hace tener una revisión crítica en términos interpretativos y también cómo el proceso judicial tiene que ser la herramienta más pura justamente para revertir esa desigualdad de base que la propia Ley 26485 pone de manifiesto. Y esta cosa también me parece importante. No se perder de vista el artículo 3 del Código Civil y Comercial cuando habla de la razonabilidad de la sentencia. Y por eso lo voy a traer acá con un fallo dentro de un rato de Esquel, que me parece que es un fallo patético que salió hace muy poco. Vuelvo acá. La propia CEDAW, que es un instrumento que es clave, que además es uno de los que tiene jerarquía constitucional del 94, originaria, no derivada, que es claramente que es el que posiciona a la Argentina también en este piso mínimo más alto en términos de responsabilidad internacional, cuando habla de establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. Es cierto que la CEDAW es de 1979, nos pasó un tsunami por encima. Lo bueno de las recomendaciones generales, de hecho, si uno lee la de violencia a la 19 y después la confronta con la 35, que es la más actual, ya incluso el nombre va cambiando de violencia contra la mujer a violencia de género. Ya el propio comité de la CEDAW tiene una interpretación dinámica, una relectura justamente más moderna, para que estos textos tengan siempre una actualidad necesaria y obligada. Pero más allá de eso, uno ve que la tesis de la CEDAW es muy buena porque también menciona cómo los tribunales forman parte de esta herramienta justamente para erradicar, o por lo menos colaborar y erradicar estas violencias y las discriminaciones. El propio decreto 1011 de la ley 26485 habla justamente de lo que tiene que ver con los patrones socioculturales y de la obligación también que tiene el Estado argentino, esto es, bajar la CEDAW en el plano nacional, en lo que tiene que ver con esto de perpetuar justamente los patrones socioculturales y cómo revertir eso. Y el rol que tiene el proceso judicial justamente para revertir estos patrones socioculturales. Y acá dice, ¿no? Perpetuar la idea de inferioridad, promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres, desvalorar o sobrevalorar las tareas desarrolladas obligatoriamente por alguno de los géneros, utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres con carácter vejatorio. Miren cómo la semana pasada ya volvió de nuevo a diputados por un error que hubo, la que va a ser la ley Olimpia, en lo que tiene que ver con las imágenes y todo el desarrollo en materia de violencia digital, y referirse a las mujeres como objeto. Miren cómo el propio decreto reglamentario también, que suele ser olvidado, pareciera, ¿no?, que hay como una mirada jerárquica que citamos mucho más la ley y nos olvidamos del decreto reglamentario. Es un decreto realmente muy importante que además el artículo 3 habla del concepto de revictimización. Y eso me linkea al concepto de violencia institucional, porque revictimizar, que el proceso incluso tarde tiempo, que en el proceso se dicten medidas o que se empiecen a patear medidas, o que esto hace una violencia institucional a raíz de cómo el proceso mismo, la propia justicia también puede revictimizar. Y miren cómo esto es un trabajo muy interesante que se hizo a raíz, digamos, de la Corte Suprema de la India, hizo un documento, hizo un dossier especial sobre estereotipos de género. Y cómo justamente toma sentencias de la propia Corte, analizándolas en sentido crítico de cómo justamente la Corte fue avanzando en la jurisprudencia de la India, justamente la propia Corte, para revisar si bien cómo fallos anteriores, digamos, no dimensionaban, invisibilizaban, silenciaban, y como hoy los estereotipos de género, colocarlo en una agenda pública de la Corte, hace que los fallos tengan justamente una dimensión, una relectura distinta, a tal punto que incluso se haya llegado a soluciones totalmente diferentes. Esto también es algo que yo quiero después recuperar. Como hoy, si analizáramos sentencias de hace un tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, ya por ejemplo partiendo, siempre se creyó que cualquier incumplimiento alimentario solamente comprometía
Convención de Derechos del Niño y todo lo que tiene que ver con la Convención 61. Nadie se le ocurría linkearla con la CEDAW y también con la 26485. Entonces, y no es uno u otro. Justamente la mirada profunda y sistémica, que es la que vino acá a poner los feminismos sobre la agenda, ha sido hoy dimensionar que si vos solamente visibilizás una parte, que es la violencia contra los niños, terminás también invisibilizando a otra, digamos, a otra protagonista de los incumplimientos alimentarios que es tan importante o igual de importante que los niños, porque hay una mirada sistémica en términos del concepto de familia en plural y las vinculaciones. Si de hecho son relaciones familiares. No es la identidad de una sola, es las relaciones familiares, los vínculos, y por lo cual hay un ida y vuelta, y uno tiene que visibilizar ambos, digamos, ámbitos, digamos, extremos de la misma relación. Muy bien. De hecho, la Corte Interamericana tiene una muy buena sentencia en materia de, ay, perdón, pero un segundo solo, pongo que estoy en Zoom porque me están matando por un tema urgente, bueno, no sé. En lo que tiene que ver la Corte Interamericana, en lo que tiene que ver con interpretación, justamente dimensiona que el 8 del 25 de la Convención Americana en materia de garantías judiciales, la falta de perspectiva de género hace incurrir en una mirada justamente imparcial, en violar el principio de imparcialidad, al revés de lo que se cree que tener perspectiva de género implica ser parcial. Al contrario, el tener perspectiva de género es la que te va a permitir dimensionar la realidad y la desigualdad de base, que eso es lo que te da la seguridad de que esa decisión sea imparcial, porque justamente la sentencia es una herramienta para igualar esta igualdad o igualar esta, digamos, desigualdad que hay de base. Acá la Corte dice en el 8.1 que la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio. Y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad. Y acá justamente agrega, la Corte ha señalado que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. Su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Condiciones que se agravan cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales, y entre ellas lo que tiene que ver con la autoridad judicial. La Corte resalta además que la utilización de estereotipos por parte de las autoridades judiciales en sus providencias puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad, y por lo cual, por una sentencia con falta de perspectiva de género, perfectamente podemos llevar al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Miren cómo se invierte esta mirada de imparcialidad. No quiere decir imparcialidad, yo no tengo ideología, yo no tengo, al contrario, la perspectiva de género es lo que uno tiene que receptar para poder tener una sentencia que tenga esta mirada igualitaria en sentido de igualdad real y no en sentido de igualdad formal. Por eso mismo, en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, este jueves presentamos un documento que elaboramos varias profesoras de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, donde redactamos un documento donde implica qué es transversalizar las políticas de género en la enseñanza del derecho. Porque es ahí la herramienta más preventiva, que esto forme parte de la formación de grado, que el primer contacto que uno tenga, a ver, yo en familia puedo dar 2 clases de nulidad de matrimonio. ¿Cuántos casos tenemos? Yo me iba a casar con Juan y en realidad era Marco. Yo ya a Juan lo conozco hace 1000 años. No es el momento que me voy a casar la primera vez que lo vi en mi vida. O sea, son situaciones que ya no hay lugar, ya no van más. Ahora, ¿cuántos casos tengo, por ejemplo, de adopciones, que los antecedentes son una violencia de género profunda de una madre que no puede ni consigo misma y por ende da a su hijo en adopción? ¿Cuántos casos tengo de técnicas de reproducción humana asistida y este concepto de familias en plural? ¿Cuántos casos tengo de salud mental atravesado también por perspectiva de género? ¿Cuántos casos tengo de violencia de género? Por lo cual, vamos viendo que
cómo se dictan las materias en las facultades, también forma parte de la formación que tenemos, no solamente más moderna, más actual, sino también más rupturista en términos clásicos versus contemporáneos, donde la mirada constitucionalizada, convencionalizada y el enfoque de derechos humanos es un pilar o es un lugar central. Y por eso, la propia Comisión Interamericana tiene un muy buen documento sobre principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, donde dice, las instituciones de enseñanza pública y privada y también los cursos de capacitación que dicten organismos públicos como es el Ministerio de las Mujeres, en este caso de Provincia de Buenos Aires, o la propia Corte de la Provincia de Buenos Aires, son instituciones públicas que tienen también una responsabilidad, deben desarrollar currículas y programas para garantizar la educación en derechos humanos de manera interdisciplinaria y en todos los ciclos de enseñanza con perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad. Miren cómo esto implica también, pasa a ser parte de los cimientos sobre cómo uno se estructura, no solamente la capacitación en grado o en posgrado, sino también lo que tiene que ver con estos ámbitos de capacitaciones también que van coadyuvando a las universidades a ser lugares justamente de actualización. Cuando uno entonces empieza a analizar el tema alimentario, en esta lógica mucho más compleja, se da cuenta que la CDN, que era como el instrumento que nos venía siempre como si fuera algo de acción-reacción, en realidad se vio atravesado por la CEDAW al haber visibilizado lo que implica también el cumplimiento como una violencia económica. Pero además también los DESCA, en esto que decíamos de esto de la brecha digital y la feminización de la pobreza. Por lo cual también uno empieza a ver, bueno, en el artículo 16 de la Convención de la CEDAW, los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Como justamente las relaciones familiares, y acá voy a retomar cuando veamos lo alimentario en términos de derecho civil y lo alimentario en términos de derecho público, podemos también cuál es el rol del Estado también como derecho humano en satisfacer el derecho alimentario. El artículo 18, en materia de CDN, también el principio de coparentalidad. Esto de no hay una madre principal y un padre periférico. Ambos somos importantes en la vida de nuestros hijos. Y por lo cual también esta mirada feminista de igualdad real hace que esta idea, digamos, de redistribución, en realidad choque con el reconocimiento, porque en realidad en la práctica sigue siendo todavía esto algún deber ser, algo a alcanzar, pero todavía en este transcurso que todavía no alcanzamos, bueno, ¿qué pasa en el medio? Y acá justamente la propia CDN dice, ¿no? Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño. Y esto lo voy a tomar para cuando hagamos el análisis correcto en términos de constitucional convencional del famoso artículo de alimentos y coparentalidad. ¿Qué pasa con los alimentos durante la coparentalidad? Y esto también porque no es un tema matemático. Si estoy 3 días y medio con uno y 3 días y medio con otro, quiere decir que automáticamente ambos no pueden pedirse el cuota alimentaria. Al contrario, eso no es lo que no es lo que dice el código. Y tampoco es lo que se quiso o lo que se debe interpretar en forma coherente con el sistema jurídico y además los artículos unidos del Código Civil y Comercial. Y el 27, que es un artículo también importantísimo, por acá la pregunta es, ¿quiénes son los obligados al pago de la cuota alimentaria? Y acá la pregunta es, ¿un Estado, una ley, puede reducir, puede enumerar? ¿Esa enumeración puede ser una enumeración taxativa o es meramente enunciativa? Y esa enumeración meramente enunciativa, ¿cómo conjugo quiénes son los principales obligados? ¿Es lo mismo ser padre que ser abuelo? ¿Qué pasa con los tíos que no están mencionados en el Código Civil y Comercial? ¿Es lo mismo un tío socioafectivo, un tío que realmente tiene un vínculo afectivo fuerte, que aquel tío que no tengo ni idea que es de la vida de él? Por eso también la socioafectividad, hoy, con el concepto de autonomía progresiva, son dos pilares del derecho de las familias contemporáneos, que incluso también vienen a revolucionar y a poner en crisis, en el buen sentido, la obligación alimentaria, o cómo repensamos hoy, en clave constitucional convencional, las obligaciones alimentarias. Y por último, en materia del pacto internacional, en lo que tiene que ver con los DESCA, acá dice los Estados partes en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto, como lo económico, vivienda, régimen de bienes, incluso daños y perjuicios, si nos vamos a responsabilidad civil,
se ha visto revolucionado justamente a la luz de la CEDAW y lo que tiene que ver con repensar la 26485 en clave de desigualdad y como herramienta de igualdad real. Muy bien. Entonces tenemos acá un panorama mucho más diverso. Antes, o hace poco, nadie hubiera empezado una clase de obligación alimentaria pensando en esta, digamos, tríada, o digamos, aquí tenemos 4, pero en realidad algunas se, entre discriminación y violencia por motivos de género. El concepto de interseccionalidad no es lo mismo, y acá vamos a ver, por ejemplo, cruces de incumplimiento alimentario de un abuelo, pero el abuelo tiene 86 años y tiene una enfermedad, y es del PAMI. Porque de hecho, si uno se pone a pensar muy bien, el Código Civil y Comercial, cuando a vos te permite causa fuentes alimentarias distintas, no te dice cuándo voy de una a otra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, Marisa, casada con un tipo, o con una mina, me da igual. Estuve casada 5 años, me divorcio, caigo en estado de una situación, digamos, de extrema necesidad. Excepción a la posibilidad de pedir alimentos. Perfecto, 434 del Código Civil y Comercial. ¿Cuándo le pido a mi ex marido o a mi ex cónyuge y cuándo le pido a mis padres? Porque ahí tengo 2 causas fuentes alimentarias que están coadyuvando. Puedo ser contra parientes, mis padres, o puedo ser también contra mi ex marido. El código no me dice qué día sí, qué día no. Una cosa es, yo me casé y estuve casada 6 meses y cada vez en un estado de necesidad 5 años después, y es difícil que sea contra mi ex marido. Pero a lo mejor estuve casada 15 años, 20 años, mis padres son del PAMI y tiene 80 y pico de años, es probable que vaya contra mi ex marido y no contra mis padres. Y eso lo hacemos a propósito, porque vos tenés que ver en cada caso todas las condiciones, incluso las necesidades de los alimentantes, justamente que estén mejores condiciones para poder sortear esta obligación alimentaria. Te digo, eso también te lo permite el código, una mirada más flexible. Ahora, la pregunta es la razonabilidad, artículo 3, de por qué le habilitás contra el ex marido y no con los padres, o por qué contra los padres y no contra el ex marido. Bueno, eso también lo vas a ver uno. Por eso el concepto de socioafectividad es muy importante. No es lo mismo haber estado casada 6 meses que haber estado casada 20 años. No es lo mismo que hoy caiga en situación de enfermedad o en situación, hoy caiga en situación de extrema necesidad teniendo 40 que teniendo 67, por ejemplo. Porque el propio mercado laboral también es mucho más complejo a los 67 que a los 40. Por eso el concepto de vulnerabilidad y seguridad interseccional es muy importante. La idea de igualdad como no sometimiento y las famosas acciones positivas, y también una mirada como la que se propone en el curso, donde la cuestión, donde la perspectiva de género es obligatoria como herramienta central en materia alimentaria, hace las acciones afirmativas como política pública del 75 y 23. Justamente hace a visibilizar al propio desarrollo teórico como parte de esas acciones positivas que me invita, o que me exige, mejor dicho, el 75 y 23. Y lo que tiene que ver los estereotipos de género justamente para ser herramienta de cambio, para no seguir desde la interpretación, digamos, reafirmando estereotipos de carácter culturales, con lo que eso significa. Si uno analiza nuestra ley 26485, que entre los tipos de violencia, digamos, habla justamente el artículo 5, mejor dicho, sobre modalidades, habla en lo que tiene que ver con económica y patrimonial, lo cierto es que da un, digamos, listado, que ya se sabe que es un listado que no es meramente enunciativo, que no es justamente cerrado, un numerus clausus, donde dice, por ejemplo, el inciso C, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Y miren cómo el cumplimiento alimentario de un hijo o una hija también me limita mis recursos económicos, porque yo voy a tener que ver cómo hago para suplir lo que el otro no cumple. Y por eso implica una restricción a mi propia calidad de vida, que yo a lo mejor si quiero salir con mis amigas, si quiero irme un fin de semana con alguien, o si en realidad quiero hacer, no puedo hacer, tengo restricciones severas en pos de poder cumplir con una cuota alimentaria de alguien que no está cumpliendo. Te digo, miren cómo esta mirada sistémica la podemos ver en el texto mismo de la 26485, cuando analiza lo que implica esta violencia en términos económico y patrimonial. Y eso tiene que ver otra vez con los conceptos de interdependencia e interseccionalidad. La gran mayoría de las veces, la violencia económica no viene sola. Hay violencia económica con violencia psicológica, hay violencia económica con violencia simbólica, incluso violencia económica con violencia física también. Esta interseccionalidad hace que hagamos de la situación del cumplimiento alimentario
algo mucho más real y también mucho más profundo y mucho más complejo a la luz también de esta mirada sistémica. Algunos consideran, ¿es necesario reformar la 26485 para sumarle a este listadito? O poner de manera clara y concisa que el cumplimiento alimentario implica una violencia económica de género. Si yo no tengo esto, ¿eso quiere decir que, digamos, que automáticamente no lo puedo hacer? A ver, a mí me gustan las transformaciones legislativas como parte de un avance también de los debates sociales y teóricos también que van acompañados. Sin embargo, que eso no esté expresamente en la ley no quiere decir que no lo tenga permitido, porque justamente esta mirada entrecruzada y profunda entre una mirada convencionalizada que me habilita los artículos unidos del Código Civil Comercial es la que me permite, aunque no esté expresamente puesto así, poder sí llegar a la misma conclusión. Ahora, ¿cuál es el problema? Depende mucho de quién es el juez o la jueza que me toca, qué librito tenga, qué formación tenga, y justamente la inseguridad jurídica es una violencia institucional, con lo que eso significa, y por eso me parece importante aprovechar como una buena excusa los códigos procesales provinciales, porque también ahí pueden ser una herramienta muy importante para poder también dimensionar y acompañar en esta, digamos, apertura o esta revisión crítica que implica repensar los alimentos en clave de géneros. Entonces, no quiere decir que no necesite esta reforma. Aunque no esté, está. Hay que hacer este linkeo y esta mirada sistémica. Ahora, si estuviera, es más fácil porque ahí, juez, quiera o no quiera, le guste o no le guste, o haga lo que haga, o que no quiera dedicarse mucho a hacer esta elucubración, lo cierto es que claramente lo va a tener ahí, digamos, puesto en un texto de manera clara. Así como tenemos la violencia política como una reforma, tuvimos el acoso callejero como otro, bueno, uno puede decir que también podemos tener la violencia económica de género en materia de lo que implica el cumplimiento alimentario en el propio texto de la 26485. Muy bien. También es cierto que nosotras, cuando hicimos el código, fue un debate que en su momento, los primeros momentos, nos hacíamos, che, ¿es pertinente seguir manteniendo familia en el Código Civil y Comercial? Y en realidad, esta mirada sistémica nos llevaba a que era bueno seguir manteniéndola en el propio texto del Código Civil y Comercial. Sin embargo, algunos países, y en especial cito acá uno de los últimos, que es Cuba, ellos votan, el pueblo vota sus leyes más importantes. Así como votó su constitución, también votó su Código de las Familias, por lo cual implicaba que quienes trabajaban en el Código de las Familias cubano tuvieran que viajar a cada pueblito contándoles justamente qué reforma, porque no hay nada más importante en términos democráticos que la gente conozca sus leyes y leyes que los impactan día a día. Y en este caso se votó el Código de las Familias cubano, acabamos de sacar un libro, de hecho muchas de las que estamos acá hemos escrito en ese libro, digamos, para hacer un comparado, qué pasa en el derecho argentino y en el derecho cubano, en el que al tener un código propio de la familia, vos partís de la idea de los principios de fondo que son los que iluminan toda la regulación en materia de familia. Y acá tenemos varios que me parecen ser interesantes, como es el de igualdad y no discriminación, el tema también de la responsabilidad individual y compartida, el término de la solidaridad como un concepto también clave, atado al de su afectividad también, el interés superior del niño, lo cual es obvio, el respeto a las voluntades y deseos y preferencias de las personas adultas mayores, esta idea de no infantilizar a los adultos mayores también. Miren cómo hay una lógica de una mirada culturalizada, convencionalizada en este código también, y el equilibrio entre orden público y autonomía de la voluntad. ¿Cuán libre soy para...? Bueno, tiene hoy un límite. Solidaridad y responsabilidad. Y eso lo dice muy bien el Código Civil y Comercial. Digamos, yo puedo decidir si quiero tener o no un hijo, perfecto. Pero una vez que yo decido tenerlo, o si este niño ya nació, bueno, eso me genera responsabilidades que no soy libre si quiero o no quiero. Por eso justamente la falta de reconocimiento es un ilícito civil y que te da derecho a un daños y perjuicios, el famoso daño in re ipsa. Muy bien. Entonces vamos ahora a entrar con este panorama algunas cuestiones que me parecen centrales en materia alimentaria. Una es, no por casualidad, Ceci Grosman ya hace varios años viene sosteniendo en doctrina, en esta, digamos, categoría digamos, clasificación clásica que es derechos patrimoniales, derechos personales.
Sin embargo, tanto alimentos como vivienda, hace tiempo Cecil Grossman dice, alimentos y vivienda no me cierra ni como derecho patrimonial puro, ni como derecho personal puro. Porque tiene esta categoría mixta de que compromete lo económico, pero también compromete lo personal. Y por eso, cuando uno ve fallos en materia de atribución de la vivienda, sabiendo que la vivienda incluso forma parte del concepto de alimentos también, por lo cual hay un liqueo muy fuerte entre vivienda y alimentos, dice de manera clara que hay que tener en cuenta también ciertos elementos. Por ejemplo, hemos tenido fallos de que él le dice, bueno, yo te alquilo un departamento, yo te alquilo, y ella le dice, no, 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 porque esta casa para mi hijo con discapacidad implica ya su lugar, que es mucho más difícil poder dimensionar que vaya a otra casa como si fuera, yo no te reemplazo cosa por cosa, porque acá lo afectivo y cómo este chico se siente seguro con su discapacidad en esta casa, tiene un plus que tiene que ser revalorizado. Y no solamente un plus para este chico, para esa madre también, porque cuidar de un niño con discapacidad sabemos que tiene una mayor responsabilidad. E incluso, esto de la vivienda queda cerca del colegio de los chicos. Bueno, hay un montón de elementos que sí tienen que ser tenidos en cuenta porque hace un concepto de vivienda y de alimento que van juntos también desde una mirada sistémica, que hace que en el caso concreto vos puedas negarle, aunque el tipo diga, yo te pago una nueva vivienda, pero yo me quiero volver a quedar ahí. De ninguna manera, porque esa vivienda tiene otros efectos, a lo mejor no cuantificables, pero que sí tienen repercusión directa en la parte personal que encierra la vivienda. Digo un poco también para dimensionar con estos casos cómo hay una mirada profunda y en territorio y en el caso. Por eso el Código Civil Comercial arranca diciendo los casos. Al código le importa resolverle la vida a la gente de esas personas situadas, con esa situación, con esa relación, con esas redes que tienen de contención o con la falta de redes que tengan a nivel de contención. Y por eso, acá me gusta también dimensionar o entender esta doble faz de la obligación alimentaria, que es un derecho de carácter civil, pero también es un derecho de carácter público y que compromete derecho humano. Por lo cual, hay casos y hay elementos que me van dando en materia de políticas públicas donde también lo alimentario tiene este costado público que hay que tenerlo en cuenta. Lo vemos, por ejemplo, en la AUH. Lo vemos, por ejemplo, en la ley 27611. Justamente todo el tema de la primera infancia y esas prioridades en las políticas en la primera infancia. O sea, estamos reconociéndolo que lo económico en términos de política pública también implica esta autonomía y también implica este rol del Estado presente justamente para poder revalorizar situaciones de grave desigualdad. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo pasamos de lo privado a lo público? ¿Cuándo también lo público tiene incidencia para que lo privado sea efectivo? Por eso también uno revaloriza que la provincia de Buenos Aires haya llevado adelante una investigación, la primera que se hizo desde el Estado, en este caso el Estado provincial, interesándose de qué es el incumplimiento alimentario en el territorio, en la provincia de Buenos Aires. Incluso también teniendo en cuenta centro y periferia. No es lo mismo que sea en La Plata, no es lo mismo en Loma, no es lo mismo, que a lo mejor es en Deró, que a lo mejor no es lo mismo cuando tienes un juez de paz. De hecho, muchos fallos que van a ver después con las chicas son juzgados de paz, que se han animado justamente a dar medidas o a dar resoluciones mucho más expeditas, mucho más fáciles, porque conocen de lo territorial y conocen también de la importancia de que el tiempo en estos temas es central. Yo tengo un proceso de alimento que me tarda 3 años, o sea, violé el fondo. O sea, ¿para qué me importa tener un derecho alimentario si tardo 3 años en poder verse satisfecho? Por lo cual, fondo y forma van de la mano con lo que eso significa. Y vuelvo entonces a retomar la importancia de los códigos procesales. E incluso lo que se llama el Fondo de Garantía Alimentaria. Hace un tiempo, se presentó a la Dirección de Acceso a Justicia 3 proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Uno es el de patrocinio jurídico, que yo fui crítica de este proyecto porque para mí no hace falta reformar nada, porque si el cumplimiento alimentario es una violencia económica y tenemos la ley de patrocinio jurídico a los casos de violencia de género, pues está incluido. ¿Por qué voy a, digamos, porque si no seguimos realimentando la idea de que violencia de género es solamente si voy con la cara rota o si voy con el ojo en la mano? Esta idea de la violencia extrema. Y en realidad la violencia económica también es una violencia de género
y por eso mismo tiene que estar cubierta por el patrocinio jurídico gratuito de nuestra ley de patrocinio. La otra es la reforma al Código Procesal de Nación, que en realidad es a lo procesal, que solamente aplica para la Ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo capital federal, con esta idea de lo del traspaso, que no voy a entrar acá a un tema político, donde acá justamente sí dimensiona la importancia de lo procesal también como parte de este fondo y forma van de la mano. Cuando acá dice, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo directo a la primera audiencia, el juez deberá fijar alimentos provisorios, teniendo en consideración el interés superior del niño, niño o adolescente. Como criterio supletorio para la determinación del monto alimentario, se presume el costo del cuidado de acuerdo con el índice de crianza de la canasta básica alimentaria establecida por el Instituto Nacional, digamos, por el INDEC. Este índice regirá de forma supletoria cuando no se establezca otra forma de actualización. Miren cómo, ya acá, esta política pública que lleva adelante la Dirección de Género del Ministerio de Economía, básicamente el Ministerio de Economía a través del INDEC, lo cierto es que se incorpora al texto legislativo, se propone incorporar para que sea un piso mínimo, y volvemos a eso que dijimos antes, para que no sea según el juez que me toca, me gusta el índice de crianza, no me gusta, o incluso, si hay un índice que considera que es mejor por las particularidades de esa familia, él es petrolero, por ejemplo, y su sueldo se actualiza de una manera mucho más rápida, mucho más acorde, mucho más beneficiosa para el chico, pues claramente este es un piso mínimo, no un techo. Claramente uno puede utilizar otro índice, pero este es un piso mínimo del cual partir. Y eso después, algo de eso voy a retomar, sin embargo, lo van a profundizar en las clases que vienen. Y lo que llamamos el fondo, creación del fondo compensatorio de cuota alimentaria, que eso sí ya es algo donde entra el Estado a jugar en aquellos casos de incumplidores que son totalmente reacios, que ya son cuasi, digamos, consuetudinarios, que no pagan absolutamente nada. Bueno, acá la posibilidad también de que el Estado entre escena, ¿cómo? Subrogándose los derechos de esa persona, que está el Estado siempre en mejores condiciones de poder reclamar que la propia mujer, y por lo cual es el Estado el que le adelanta un piso mínimo para que el chico al menos pueda comer, con lo que eso significa, y también de la tranquilidad que eso implica para las mujeres que están detrás de estos casos o procesos de alimentos. Y acá es todo un debate, porque bueno, la pregunta es, le seguimos dando a los chicos lo mínimo indispensable, pero por otro lado alguien te dice, bueno, pero por lo menos el chico come. Bueno, más allá de eso, sí, a ver, el Estado no puede ser papá, el papá que no cumple. Ahora, el Estado sí puede ser aquella herramienta como garante último de derechos humanos que esté presente a los fines de que realmente se pueda cumplir, aunque sea un piso mínimo de derechos humanos en el cumplimiento de un derecho como es, un derecho humano como son los alimentos. Muy bien. Voy entonces a volver a otro cuadro, que es un cuadro clásico en materia alimentaria, para ir haciendo estos cruces que yo propongo acá, que es alimentos y el vínculo parental-marental, porque además sabemos que puede haber dos mujeres, puede haber dos padres, también, por lo cual esto tiene que ver con roles y con estereotipos dentro de los propios roles. Por eso cuando uno dice, ¿cómo no puedo aplicar la ley de violencia de género porque son dos varones? ¿Perdón? Lo puede perfectamente, puede haber opresión, puede haber jerarquía, puede haber vulnerabilidad en dos hombres o en dos mujeres. Te digo, ojo con esto, porque si no pareciera que replicamos la lógica patriarcal binaria a la hora también de asumir el rol y el lugar que tienen las leyes. Alimentos y parentesco, que también se vincula de manera directa con alimentos y el vínculo parental, y alimentos de relaciones de pareja, que también, porque muchas veces hay hijos en esa familia, por lo cual los alimentos en favor de las mujeres también benefician en términos de dignidad a esa familia monomarental, donde también está esa madre con su hijo. Y acá atravesado todos por tres conceptos: vulnerabilidad, solidaridad familiar y pluralismo familiar. Y otra pregunta que para mí es la clave: ¿dónde pongo el límite y por qué? Tíos, primos, mejor amiga, madrina, padrino, sus efectivos. O sea, digo, ¿dónde está el límite de esta obligación? Y la pregunta es, ¿puedo poner límites jurídicos que sean como claves? Porque la obligación está, como son los progenitores, los ascendientes, después los abuelos. ¿Y puedo otro ámbito dejarlo más según el caso? Digo, ¿por qué siempre el derecho tiene que ser o todo o nada? ¿O por qué el derecho debe ser? Digo, puedo hacer que algunos sean obligados alimentarios, legalmente hablando, y otros sean
según que en el caso se pueda acreditar, según que en el caso se pueda demostrar. De hecho, en materia de comunicación, tenemos otros terceros que el código me habilita siempre y cuando sea el interés superior del niño. Digo, un poco también esto me parece importante empezar a pensar en esta lógica no tan estructurada, que lo que no esté en el código, lo que no enumera el código, quiere decir que absolutamente está prohibido o no está. Y la pregunta es, ¿no está o no está en esta idea de un principio de razonabilidad general, pero que no quiere decir que por el caso del artículo 1 del Código Civil, en ese caso yo pueda analizar si efectivamente este tío, aunque no esté enumerado en el 537, pueda ser perfectamente un obligado alimentario? Esto hace también, a su vez, tener en cuenta acreedor-deudor, en esta lógica también, que también puede ser esto de acreedor-deudor, en especial los deudores, personas con vulnerabilidad. Un padre con discapacidad, puede ser un abuelo ya muy grande o avanzado en edad, que aparte nada más cobra una jubilación. Digo, esto también de cómo esta manera interseccional también se puede dar en algún punto, en especial en quiénes son los deudores, por lo cual hace reanalizar el código a la luz de esta mirada más interseccional. Y también sabiendo que las personas menores de edad tienen esta famosa protección especial, este principio pro minoris de la Convención, y el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos reafirma el concepto de protección especial, que la Corte Interamericana tiene dicho en un montón de fallos a favor de Villagrán Morales hasta el día de hoy. Pero además también tengo el principio pro debilis, que son las personas con discapacidad. Y acá también tengo no solamente la Convención, que tiene jerarquía constitucional derivada, porque tuvo una mayoría, digamos, especial para darle esta jerarquía derivada, sino que además también lo que implica en términos de sopesar la razonabilidad del caso a caso y casos que a lo mejor hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se me ocurrió un caso hace muchos años, que era un tipo que tenía una pensión por discapacidad. Y tenía hijos adolescentes, los hijos estaban en una situación terrible, con una madre también que estaba enferma, bueno, terrible, por lo cual acá dice, si bien es cierto la inembargabilidad de las pensiones por discapacidad, dice, pero en este caso, sopesando, le voy a permitir que parte se lo embargue, porque acá yo voy a sopesar, aunque sea una persona con discapacidad, le voy a levantar esa inembargabilidad de esa pensión por discapacidad para que se le pueda embargar una parte, para que en ambos casos también, por lo menos también los chicos puedan comer aunque sea un mínimo indispensable. Y todo esto atravesada por la perspectiva de géneros como una herramienta, como columna vertebral, como parte de esta clave de repensarlo en clave constitucional convencionalizada, que es una obligación claramente legal. Y también en este aspecto volvemos acá al concepto de derecho y realidad. Si uno analiza, y miren cómo todo tiene que ver con todo, ¿qué cantidad de personas se casan y qué cantidad de personas conforman uniones convivenciales en la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué? Pero acuérdense que alimentos hay post-divorcio en las parejas casadas, pero sin embargo en las uniones convivenciales no hay alimentos post-cese de la convivencia. Y además también es cierto que en materia de régimen de bienes, la gran mayoría de los matrimonios se casan por el régimen legal supletorio de comunidad, por lo cual ahí también hay una cobertura económica. Esta idea de ir a la idea de comunidad, este derecho a una expectativa que se hace efectivo al momento del divorcio o de la muerte, de justamente tener un derecho a participar en eso que uno ha ganado durante el matrimonio. Sin embargo, en las uniones convivenciales no tengo un régimen de bienes. Por eso, cuando uno analiza en territorio las parejas y las mujeres que no se casan, también tienen una menor protección legislativa en materia económica. Y esto hace que también haga que esta brecha, esta desigualdad que vimos al principio, también deba ser algo a tener en cuenta. A ver, no es lo mismo un proceso alimentario de un tipo que no paga, teniendo pendiente una liquidación de bienes sujeto a que se dividen bienes, que va a entrar ese patrimonio a ella en breve, que por ejemplo, a alguien que tuvo una unión convivencial, se separaron, o ni eso, y es más, no tuvo una unión convivencial porque él estaba casado y nunca se divorció, y por lo cual, en términos de unión convivencial, no podía ser nunca configurado, porque ustedes saben que el ligamen es un requisito para estar configurado la unión convivencial. Digo, miren cómo vamos a ir viendo que el panorama, el entramado normativo es diferente
y sin embargo, por eso esto hace que el concepto de vulnerabilidad sea mayor en las personas ex uniones convivenciales que en las personas que estuvieron casadas. Por eso me interesaba también traer esto, ¿no? Y salió hace poco, el 29 de septiembre, un trabajo en el diario La Nación de cómo incluso también hay menos matrimonio. Por un montón de cuestiones que no vienen acá. Digo, la gente se casa menos. Por lo cual, esta cobertura en términos económicos también se ve reducida, también se ve, digamos, interpelada por este dato de la realidad que al haber menos matrimonios, también la cobertura económica que la propia mujer tenga va a ser menor justamente en este contexto. Bueno, entonces acá traigo un debate abierto en términos constitucionales convencionales que me parece que es genial. Susan Sontag dice, si yo no me estaría replanteando todo el tiempo, si cambiaría cosas, si volvería a pensar un montón de cosas que hice, que dije, quiere decir que no estoy viva, digamos, quiere decir que no estoy, porque creo que eso es lo bueno que uno tiene, ¿no? Poder siempre permitirse, digamos, poder confrontarse con uno mismo y poder decir, bueno, esto que yo sostuve, a lo mejor hoy lo estaría revisando. Y acá traigo el famoso debate de por qué las uniones convivenciales post-cese no derivan alimentos o no te permiten obligación alimentaria. Y acá traigo un caso que fue el primero que se dio en el juzgado de familia de Lomas en diciembre del 2021, que era un caso de una pareja, 17 años juntas, en el cual ella tiene una enfermedad y él lo que hace es, se separaron y él le sigue pagando cada tanto algo. Y ella viene a querer hacer una acción para que eso no sea dependiendo de él, cuando él quiera, cuando él pueda pagarme algo, porque además ella decía, cuando él va a formar pareja con alguien, se va a olvidar y no va a dar un mango. Yo creo que esto es una obligación legal, no una obligación de la buena onda de él, porque también la buena onda termina siendo una dependencia económica con lo que eso significa. Y es más todavía, además, ¿qué hace ella? O en realidad su letrada. Como en el derecho argentino no tengo alimentos post-cese, lo plantea como compensación económica. Ahora, ¿qué es lo que la jueza se encuentra? Me pone a mí en un lugar, a la jueza, incómoda, porque me hace tener que hacer contorsionismo para hacerte una interpretación de una compensación económica de un caso que no es compensación económica. Es una mina que tiene una enfermedad que se agravó y después se separaron. Entonces, acá lo que dice, bueno, orienta el amparo cautelar a obtener esta judicatura, imponga M, que continúa abonando la totalidad de los gastos que hacen a la subsistencia cotidiana de la requirente, indicando que hoy en día el demandado asume dicho compromiso voluntariamente, pretendiendo que tal accionar deje de ser voluntario y se convierte en imperativo, deje de ser una dependencia para que sea una obligación. Miren cómo ahí, en términos de violencia económica, hay algo, ¿no? Dice, relata la interesada que ha mantenido con el demandado una relación estable, pública, notoria, de 17 años. La actora manifiesta que su expareja presentaba mandatos impuestos que consistían esencialmente en la asignación de roles insertos en las familias tradicionales y que no podía escapar de ello en pos de mantener la paz familiar, que debía abocarse al rol de ama de casa, desenvolviéndose como pareja servil y madre completamente dedicada a la familia. Paréntesis. La compensación económica, como está regulada en el Código Civil Comercial, no es para ama de casa. Ese es el problema también que tiene. Es distinto al derecho español que tiene dos compensaciones, se llaman ellos pensión compensatoria, no importa. Que es pensión compensatoria por ama de casa y pensión compensatoria por alguien que tenía un desarrollo profesional y dejó de. Argentina tomó el segundo, no el primero. Por eso, aquellos casos de personas que siempre trabajaban en el hogar no tienen la posibilidad, digamos, en términos doctrinarios y jurisprudenciales, de poder peticionar. Por lo cual acá tengo una gran bache que deberíamos empezar a repensar. Si no, deberíamos también hacer una modificación legislativa para que el Código recepte también lo que el derecho español se llama compensación, pensión compensatoria por trabajo en el hogar. Por lo cual acá ella lo vuelca como compensación económica y acá la jueza le dice, a ver, esto en realidad es un caso de alimentos, no es de compensación. Debo adelantar que la petición de compensación económica cautelar en el presente no parecería ser la solución más acertada ni justa, toda vez que frente a la situación denunciada de enfermedad grave de la exconviviente, el principio de solidaridad familiar aparece como el más adecuado para brindar soluciones al pedido cautelar que busca no dejar en desamparo a la señora frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
el objetivo de la compensación no es lograr proveer alimentos para el sostenimiento en caso de enfermedad grave, sino que persigue actuar como un mecanismo corrector para atenuar injustas desigualdades que se originaron con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, con norte en que quien se haya visto perjudicado pueda llevar adelante una vida autónoma. Entiendo que nuestra legislación de fondo, nuestra Constitución, reconoce en la unión convivencial un modelo de familia, 14 bis, por lo cual es en ese marco donde yo voy a hacer una relectura, porque dice, si vos estuvieras casada, esta situación fáctica, nadie dudaba que era alimentos al cónyuge enfermo, ex cónyuge enfermo. Ahora, como no estás casada, el sistema te penaliza y no te reconoce esos alimentos, aunque en realidad la efectividad que tuvieron es enorme y en realidad el vínculo afectivo ha sido muy fuerte y además también tu situación de vulnerabilidad es clara. Por lo cual dice, adviértase que nuestra legislación ha reconocido el artículo 434 con respecto a alimentos posteriores al divorcio a favor de quien padece una enfermedad grave. Pero nada dice a los convivientes. Y dice, una mirada respetuosa e integral del derecho alimentario, como un derecho humano, esencial, dirigido a la satisfacción de las necesidades más básicas de la persona y a su vida plena y digna, junto con el mandato ya aludido de respeto restricto y protección integral de las diversas modalidades de familia, me inclinan al convencimiento de que debe interpretar que los alimentos entre los convivientes, pese a no encontrarse expresamente regulados por el título tercero, se encuentran incluidos en la faz material del artículo 519 y sustentados por los artículos 517 y 19, que en materia de competencia, lo que tiene que ver también que es competente en materia de uniones convivenciales en general y alimentos en especial, y el 230 lo que tiene que ver con derecho internacional privado, lo que tiene que ver justamente también con prescripción. Y dice, nuestro código de fondo contempla la posibilidad de que extinguido el matrimonio aquel cónyuge que padezca una enfermedad grave persistente que le impida autosustentarse, carezca de recursos propios, pueda procurárselo, sea acreedor de la prestación alimentaria. No brinda solución. Esta omisión debe ser interpretada y valorada según las provisiones de los artículos 1 y 2 y un análisis integral tanto del derecho interno cuanto de los tratados de derechos humanos, artículos 65 y 122. Entiendo que debe reconocerse el derecho alimentario por ser un derecho humano básico, fundamental y prioritario. Conteste ello con el principio de solidaridad familiar. Una interpretación contraria significa colisionar con el principio de realidad e igualdad real de oportunidades y no discriminación que fundamenta nuestro Código Civil y Comercial. Brillante. Te digo, miren cómo la construcción de la mirada crítica y la idea del principio de igualdad y no discriminación que está detrás en materia alimentaria cuando hay hijos, como también empieza ahora a derramar en la parte de los adultos que se presumía que siempre están en igualdad de condiciones, que tampoco lo están. Y es acá donde también empezamos a abrir el panorama para dimensionar cómo la obligación alimentaria hoy, en clave de violencia económica, no solamente repercute de manera directa en el tema de los hijos, sino también en materia entre los adultos. Y por eso agrega la perspectiva de género como principio. No es menor señalar que en general son las mujeres quienes relegan su crecimiento profesional y personal por encontrarse dedicadas al cuidado del hogar y de los hijos. Por lo que no resulta justo que quien sufre un estado de necesidad al no poder automáticamente brindarse sustento y ha llegado a otra circunstancia en gran medida como consecuencia de la entrega que ha brindado a su compañero de vida y al rol que desempeñó durante el proyecto en común, se encuentre en desamparo e incluso en riesgo cierto de tal desamparo. No es casualidad que siempre suelen ser las mujeres las víctimas de violencia. No es casualidad, es causalidad de un sistema que uno tiene que visibilizar desigual para poder igualar el propio proceso judicial. Por eso la ley 434 dice, la doctrina robusta al respecto la voy a aplicar también en unión convivencial y por eso, sin entrar a la inconstitucionalidad, porque es de última ratio, etcétera, aunque tiene argumentos constitucionales convencionales fuertes, el propio fallo, porque sabe que está diciendo algo que no está en la ley, aplicar analógicamente las previsiones del artículo 434 al caso de autos en una interpretación sistémica, armónica e integral del derecho vigente, artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Digo, miren cómo empezamos más tímidamente, más todavía, estamos más atrás, que nos pasa con la infancia. Lo cierto es que ya estamos empezando también a ver los coletazos, en el buen sentido, del impacto de esta idea de violencia económica de género también en el campo de relaciones entre adultos. Y creo que un fallo que tengo que, digamos, ser sincera, me pone mal, porque además soy hermana por adopción de la jueza de primera instancia. Entonces digo, blanqueo también eso, que a lo mejor salto
porque también conozco tanto a quien hizo esta sentencia y sé de dónde la construye, que por eso me da más bronca también el fallo de la Cámara. ¿Cómo es el caso? Es un caso, esta cosa que yo siempre digo, un caso donde hablemos de violencia de género institucional. Cómo la Cámara, cuando no tiene perspectiva de género, termina fortaleciendo o recrudeciendo situaciones de violencia de género. Es un caso de este año, el fallo de primera instancia es del 7 de febrero de este año. ¿Cómo es el caso? El señor es un caso de un divorcio culpable con el código anterior, donde él había incurrido en la causal de injurias graves, el famoso 202, inciso 4, por lo cual, al ser cónyuge culpable, se le fijaban alimentos para mantener el nivel de vida que tenía ella, como sanción al culpable por haber sido culpable del divorcio. Ustedes saben que el Código Civil Comercial, 1 de agosto de 2015, deroga el sistema culpable, vamos, un divorcio incausado, ya no hay más culpa, y por lo cual los alimentos que subsisten son solo los del 434 que dije antes, cónyuge enfermo, preexistente, enfermedad preexistente y cónyuge en estado de necesidad. Muy bien. ¿Qué hace el tipo acá? Pasan varios años, plantea el cese. Yo, como cónyuge culpable, voy a dejar de pagarle alimentos a esta tipa porque yo ya no tengo más obligación, porque como se trata de una obligación periódica, los alimentos que nace mes a mes, el Código Civil y Comercial hace varios años ya tiene un divorcio encausado, por lo cual yo no tengo por qué pagar un mango. Y acá dice, sostiene que conforme a los dispuestos del artículo 7, en materia de disposición transitoria, o derecho transitorio, que tiene muy buenos 2 libros ahí, contiene el texto legal que entró en vigencia y que regula los alimentos postdivorciales, se aplican las consecuencias que no hayan operado todavía, por lo cual las nuevas cuotas directamente ya no tienen razón de ser, no tienen causa. Perfecto. ¿Qué dice la señora al contestar? Que existe cosa juzgada, que esa sentencia ya pasa a la autoridad de cosa juzgada, por lo cual ya la causa fuente es la sentencia y no los alimentos al cónyuge enfermo, que ella no recibe ningún ingreso que el de la jubilación, que carece de vivienda propia y arrienda, una que padece diabetes, de hipertensión, situación que le genera gastos en tratamiento y medicamentos, por lo cual ella rechaza el cese automático de estos alimentos que habían, digamos, subsistido por ser cónyuge culpable. Mariela dice, la verdad que el artículo 7 se aplica al nuevo Código Civil Comercial, eso es cierto. O sea, ya no es esa causal del cónyuge culpable, ya está, ya eso se derogó. Ahora, la pregunta que ella se hace es, en esta situación, ¿no está inserta en otras causales que sí regula el Código Civil y Comercial? Cuando además él en la demanda pide cese o en su defecto reducir la cuota al 10%. O sea, él mismo está al peticionar o que cese o que por lo menos yo pueda pagarle menos porque yo ahora soy jubilado del ejército, etcétera, ¿no? Y dice, en atención a que el propio demandante consideró la posibilidad de que la cuota alimentaria pueda mantenerse, pero morigerando su monto, es de considerar la cuestión como de alimentos postdivorciales basados en una de las excepciones que trae la ley, carencia de recursos propios e imposibilidad razonable de procurárselos. Con un aditamento, esta posibilidad legal tiene un plazo tope, que es la cantidad de años que duró el matrimonio. Parece interesantísimo el planteo jurídico y fáctico que hay detrás. Muy bien. ¿Qué surge de la prueba? Se trata de una persona que en razón de su edad, 67 años tiene, ¿no? Dificultades de salud y escasa preparación profesional en un mercado laboral exigente, no se encuentra en condiciones competitivas que auguren un ingreso a ese circuito que le permita reemplazar los ingresos que viene recibiendo. La realidad descrita del socioambiental y corroborada por la propia testimonial permite contemplar que la posibilidad de acceder a un ingreso propio y digno, sea en relación de dependencia, sea por vía de la autogestión, por preparación específica o medios económicos para lograrlo, son reducidas o nulas. Las condiciones económicas del alimentante se mantienen similares al momento en que se fijó la pensión y pese a lo que dijo, del cotejo de las pruebas surge que aún en sus haberes reducidos por el pago de la cuota alimentaria adquirió 2 vehículos que se mencionaron antes, que permite suponer que o se administra muy bien, o recibió bienes, o tiene otra fuente de ingresos que no declaró, digamos, ¿no? Pero, o sea, no me cierra esto de las cargas de las pruebas dinámicas también, ¿no? Hay algo acá que no me cierra de lo que el tipo me está diciendo. Muy bien.
Así las cosas, tengo acreditadas las exigencias legales que permiten fijar alimentos de extrema necesidad. Muy bien. Ahora, la perspectiva de género. Su situación la expone a ser vista como una víctima más del sistema patriarcal imperante, que hoy, además, la obliga a exigir con la continuidad de la asistencia de quien, por su parte, tiene un ingreso jubilatorio 3 veces más alto que el de ella, adquirió 2 vehículos y durante la vida en común no pudo progresar en su empleo accediendo al sistema jubilatorio mientras la esposa atendía los requerimientos del hogar. A ella las imposibilidades se le redujeron y no pudo acceder a otras formas de compensación del desequilibrio oculto en la pareja, que se evidencia luego del cese, que no podía plantearlas por compensación porque no había compensación con el código anterior. Digo, como también tener en cuenta todas estas series fácticas, también son las jurídicas en ese momento a las de ahora. La brecha económica que muestra la desigualdad entre varones y mujeres vuelve a mostrarse crudamente. 2 adultos mayores, ambos jubilados, ella percibe la tercera parte de lo que recibe. Un clásico. Ganamos menos, cobramos menos, y esto es así, y es un dato objetivo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Mariela? Comprobada la necesidad de la excónyuge por carecer de recursos patrimoniales propios y ver reducido a obra mínima rayano con la existencia de la posibilidad de procurárselos, su reclamo cobra viabilidad. Afianzar la justicia es justamente dar respuesta razonada y razonable a una necesidad nacida y justificada en un derecho reconocido. Los alimentos como tales tienen reglamento constitucional. Y miren cómo esto, la abogada de ella solamente centró el debate en que no cese por cosa juzgada. Es la jueza la que en este panorama, por perspectiva de género, es la que es ella, Yulia Novet Cubria, lo que hace es reencauzar y decir, estos son alimentos de extrema necesidad, traducido en el código de hoy, dice en algún punto. Esta situación fáctica. Miren lo interesante de tener perspectiva de género, no. Te cambia, otro te puede haber dicho, te lo rechazo y punto, como se hizo en otras oportunidades. Acá le está dando lugar una reconceptualización de todo el corpus jurídico, con el código actual, ¿no? ¿Cuánto duran y cuál es el porcentaje? Entonces, Mariela dice, se tendrá en cuenta que el matrimonio se celebró en 1977 y se disolvió en el 2007, 30 años, y que la asistencia alimentaria se extendió hasta el presente por el término de 16 años, por lo cual te quedan 14. Porque como es, según la cantidad de años que duró el matrimonio, duró 30, te quedan 14. El tiempo transcurrido de la entrada en vigencia de la normativa que habilita la pretensión de cese no se computa, en tanto constituye en todo caso una liberalidad del proveedor de los alimentos que no instó antes el cese, recién de varios años. Por ese cese, porque el 1 de agosto del 2015 deberías haber interpuesto esto, y no lo hiciste. Vos seguiste pagando. Ah, bueno. Este tipo de asistencia o auxilio, basado en el principio de solidaridad familiar subyacente, se reduce a lo necesario para la subsistencia. Para determinar la cuantía en el caso concreto, considerando incluso la propuesta del demandante, que podía pagar el 10%, tomaré un porcentaje levemente superior, pero menor al que venía sufragando, y utilizando la fórmula partir la diferencia. Por lo cual va a pagar en vez de 25 de lo que pagaba antes, y no el 10, 17,50 por 14 años. Me va siguiendo el razonamiento que hace la jueza. Muy bien. Resuelve en esta lógica. Apela él. Va a la Cámara de Esquel, 11 de septiembre del 2023. Que miren acá. Tengo febrero, septiembre. Digo, esto también, ¿no? De las urgencias. ¿Qué pongo? A ver, hay que ver también una cuestión de prioridades cuando hay violencia económica o cuando hay situaciones de vulnerabilidad atrás. Yo no puedo poner en la cola de expedientes, ahora sería en la cola de la computadora, a medida que ingresan. También darle prioridad a situaciones de violencia es también una respuesta de acciones positivas del 523 de la Constitución Nacional. Por lo cual también acá el tiempo termina siendo también un factor que entorpece o que perjudica. Dice, la jueza dice el señor, ¿no? ¿Cuáles son los agravios que él interpone? La jueza, para decidir cómo lo hizo, dio por sentada la fragilidad de la señora B por la vulnerabilidad estructural que la condición de mujer que desplegó su actividad hogareña. La CUO presupone esta vulnerabilidad sin que exista indicio alguno que puede dar cuenta de ello en razón de su género. Encaja, ¿no? Acá ya tiene... A ver, basta decir que porque es mujer, ya esto automáticamente es vulnerabilidad. Que para que los alimentos sean fijados aún después del divorcio del 74,
hace referencia a enfermedades persistentes. Mariela no lo saca por la causal de enfermedades persistentes, lo saca por la causal de no puede proveerse por sí sola el tema de alimentos de extrema necesidad. Entonces, por lo cual está contestando con algo que no te está diciendo ella. Está poniendo sobre el escenario algo que no te dijo ella. Que sí es cierto que ella tiene diabetes, eso sí forma parte de la situación fáctica, pero ella no lo hace por esa causal. La magistrada posicionó a la demanda en una situación de inferioridad. Es más, ella al fijarlo por la cantidad de años, o tomando como referencia de matrimonio, es porque toma la causal de extrema necesidad, no la de enfermedad. La magistrada posicionó a la demanda en una situación de inferioridad por la sola descripción al género femenino, haciendo referencia a que solo goza de una remuneración como ama de casa, cuando hubo testigos que dijeron que B continuó con su trabajo de costurera, ¿no? Como trabajo de costurera también hay algo de replicar los estereotipos. Bueno, hace changas de costurera porque fue ama de casa y por lo cual no tuvo desarrollo profesional. Digo, hay ahí también una mirada sistémica que acá no se tiene en cuenta. Muy bien, ¿qué sostuvo la Cámara? La prestación alimentaria es un instituto obligacional dinámico, su contenido se configura día a día, por lo que consideramos que la problemática planteada es aplica el nuevo código y eso no hay duda que se aplica el nuevo código. Perfecto. Ahora dice, no se puede establecer una presunción absoluta de debilidad en atención al género, pues ese es un estereotipo inadmisible. NO. Acá la jueza de primera instancia te pone muy bien los argumentos de por qué. Es una relación, digamos, tradicional, donde siempre hubo roles asimétricos, donde ella se está mostrando en el caso a caso qué es lo que pasó. No es que automáticamente dice, es mujer, 2 puntos, se mantiene contra alimentaria. No te dijo eso. Es más, ella misma tiene que probar, porque como la abogada no lo hizo, de por qué está incursa en una causal de extrema necesidad. Y lo hace ella, generar ese argumento. Habla, dice, se limita drásticamente la posibilidad de fijar alimentos a posterior al divorcio, que dice tal y tal. La norma refiere... Ay, se me fue. No te preocupes, ahí compartimos Ahí de lo nuevo. subimos. Justo cuando venía envalentonada para criticar a la Cámara, al machirulaje de la Cámara. Gracias, chicos. Ah, pero Ahí para. está subiendo, ¿eh? Sí. No me permite pasarlas. Se está cargando todavía. Ah, bueno. Ahí se terminó de subir, te tendría que aparecer en cualquier momento el botoncito de controlar. No, y además me pone desde la primera. No me deja ni el botoncito. A ver, para. Ahora. Ahí lo vemos, dame un segundito. Para. Veo si puedo. Para. No, voy a tener que pasarlas. Esperen. Esperen. Voy acá. Esperen. Estoy llegando, ¿eh? Acá. Estaba acá. Usted dice, bueno, esto de no se puede establecer una presunción absoluta de debilidad de atención al género, pues es solo, ese es un estereotipo inadmisible. O sea que encima la corre a la jueza diciéndole que ella, en realidad, no tiene perspectiva de género, porque ponerle género a todo es como ponerle mayonesa al sándwich, no le pones a todo por ser mujer. Y eso justamente es una, y eso es no solamente ningunear todo este debate que tenemos, todos estos avances que hemos tenido, sino además es una construcción machirula justamente para oponerse a estos avances. Y agarra y dice, bueno, solo en una situación de enfermedad grave, sustentada la posibilidad de mantener este deber, posteriormente al divorcio con el esquema actual de familia y matrimonio, que no era la causal que estaba acá. Caso en concreto, las enfermedades adquiridas con el tiempo y por la demandada no fueron anteriores al divorcio. Ella pone que tiene diabetes a los fines de dimensionar la situación de vulnerabilidad en la que está hoy, porque evalúa la causal de extrema necesidad a hoy, con el código de hoy. Está justamente contestando cualquier cosa, porque o no leen, o está de grado de machirulaje, que no pueden dimensionar el caso que tiene que resolver. ¿Y qué dice? En virtud de todo, aparte una cosa totalmente ilógica, en virtud de todo ello, y de lo ofrecido por el señor en la audiencia llevada a cabo por este tribunal, teniendo en cuenta además la situación de la alimentada, o sea que lo tenés en cuenta, y su núcleo familiar es que deberá limitarse, en este sentido,
a 5 años por el 10%. ¿Sobre la base de qué? O porque no, si es como decís, que ya cesó, que no demostró nada, que la enfermedad que la causal de la enfermedad es posterior, por lo cual no estaría dentro de la causal que dice el código, tenés que rechazársela. No, le haces lugar, pero por el 10%, que es lo que dijo él, como si fuera un tema de orden, un tema de autoridad de la voluntad, y por 5 años, anda a explicarme los 5 años de dónde lo sacó. No sabemos absolutamente nada. Esto termina siendo claramente una contradicción y termina siendo esto de la resistencia absoluta a la perspectiva de género. Esta sentencia para mí es discrecional y justamente esta sentencia debería ser, para mi gusto, justamente casada, tendría que ser, digamos, apelada para poner al Superior Tribunal de Justicia. Y además, ya que hay un montón de cortes que tiene la Oficina de la Mujer, que tiene supuestamente seguimiento de estos fallos, todo, este tipo de situaciones, ¿quién las analiza? Porque si uno no las pone acá en tensión en un curso, pasan sin pena ni gloria. Y la pregunta es, ¿seguimos replicando magistrados con una mirada machirula, con lo que eso significa? No vamos nunca a poder transformar si no dimensionamos también. Y ni hablar la cantidad de veces que me pasa de sentencias que critico y que después me ponen por redes enojados porque yo critico una sentencia. Estimado, yo soy investigadora del CONICET. Tengo una obligación de justamente enriquecer los debates, siendo crítica, porque la investigación es justamente un ámbito crítico, porque es más, en un contexto donde los magistrados y magistradas no rinden cuenta. Encima, no les gusta que critiquen su sentencia. Una cosa de locos. Te digo, justamente me parece que hay que dimensionar que estas sentencias no han lugar y que además estos observatorios que se tienen de sentencias, etcétera, deberían ser justamente lugares para tomar dimensión de estas sentencias para poder ser críticos al respecto. Muy bien. Vamos con esto después en esta lógica fundiforma. Como dijimos, un proceso de alimentos, o sea, si los alimentos son un derecho humano, el proceso claramente tiene que estar acorde con el fondo. Y los tiempos del proceso no solamente son importantes, sino también esto que llamamos la actuación procesal reforzada. Saber que ciertas personas, al tener una presunción de vulnerabilidad, justamente son los que tienen que tener esta mayor facilidad a la hora de los procesos. En materia de tiempos, en materia de citaciones, en materia incluso también de, digamos, de cuestiones, incluso hemos tenido algunas sentencias que se han vencido el plazo para presentar y sin embargo ahí se tuvo en cuenta que no era que intervenía con defensor oficial, que no se la podía encontrar a ella para decirle que tenía que venir a firmar. Bueno, esas situaciones específicas también se han tenido en cuenta en contextos de gravísimas vulnerabilidades. También lo que tiene que ver con facilitar el reclamo alimentario, y esto lo tiene el propio Código Civil Comercial. Acuérdense que cuando fue el debate del Código Civil Comercial en materia de parentesco de los abuelos, la pregunta era, ¿es cierto que lo mismo ser padre que abuelo? Es cierto que la obligación que recae sobre un abuelo en materia alimentaria es distinto que el padre. Perfecto. Ahora, eso no quita que en el proceso yo pueda extender la condena o pueda en el mismo proceso sin tener que hacer un proceso nuevo y reeditar todo porque es en beneficio de la persona menor de edad y también de la mujer de tener que iniciar otro nuevo. Porque siempre sobre sus espaldas está la idea de tener que probar. Y esto que decimos acá de las pruebas dinámicas, 710 del Código Civil Comercial, que además hace a qué esto, que es interesante. A esto que decimos de quién está en mejores condiciones de probar lo que gana. No es la mujer, es él el que está en mejores condiciones de decir qué es lo que gana. Por lo cual es él el que tiene, y ante la falta de información, el índice de crianza ha sido una gran herramienta y un gran piso mínimo alto. Ya no tenemos hoy la nada, hoy tenemos un piso mínimo más alto del cual partir si el otro no, es más, si el otro gana menos con lo que dice el índice, te conviene claramente, además, incluso, probar cuánto ganás para demostrar también cuánto efectivamente vos ganás. Muy bien. En materia, lo que tiene que ver con relaciones, digamos, o derivadas de la responsabilidad parental, acá tenemos algunas cuestiones más contemporáneas. No voy a tratar acá la cuestión del índice de crianza y los casos específicos, porque eso lo van a tratar las chicas en las clases que vienen. Sí voy a tratar acá otras cuestiones. ¿Qué pasa con la responsabilidad parental? Claro, el concepto de responsabilidad parental
¿En qué sentido? Porque tenemos los ordinarios de 0 a 18, nadie duda, hay responsabilidad parental. Pero tenemos también los extraordinarios, que son de 18 a 21 y de 21, o en realidad al que estudia o se capacita, hasta los 25. ¿Es de responsabilidad parental o son alimentos entre parientes excepcionales? Digo, que tienen ribetes propios que el de parientes clásico. Porque en realidad la responsabilidad parental se termina hasta los 21, hasta los 18. Lo que pasa que lo hicimos, o se dijo que es extendida, porque venimos de un régimen jurídico donde la mayoría de edad se adquiría recién a los 21. Por eso siempre la doctrina fue y giró en torno a la responsabilidad parental extendida. Y acá tenemos 18 a 21, el hijo que se capacita, hijo con discapacidad, que no está regulado, por eso tenemos la doctrina que ha avanzado, progenitor e hijo afín, el hijo no reconocido y la persona embarazada. Miren cómo tenemos un panorama con esta idea de responsabilidad parental amplia, donde no es, en términos clásicos, hasta los 18, ¿no? Vuelvo otra vez por esa idea, pero esta idea de alimentos y responsabilidad parental, podríamos llegar a tener este mapa, donde internamente en inciso A tenemos de 18 a 18, 18 a 21, que también tiene particularidades propias. Muy bien. Y tenemos, perdonen, qué boludo. Bueno, esto que acá ponemos, ¿qué pasa con los casos de devoluciones? Las mal llamadas proyectos adoptivos excluyentes, ¿no? Digo mal llamadas, pero devoluciones, como si fueran los chicos fueran un objeto. Es casos de chicos que están, en general suelen ser grupos de hermanos, chicos con problemas de salud, o chicos más grandes, entonces tienen un guarda para adopción, y los guardadores dicen, señor juez, se lo devuelvo, porque yo la verdad no me puedo hacer cargo, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo estaba preparada, no era lo que a mí me habían dicho, no me dieron toda la información, y yo después me di cuenta que tenían, que también estamos teniendo temas al respecto, de chicos con problemas de discapacidad, que no le habían dado toda la información, etcétera. Y la pregunta es, digo un poco también lo traigo acá porque vinimos de un congreso afuera donde se hablaba mucho del daño y perjuicios por la falta de información en materia de adopción. Bueno, pero digo también acá, digo, si llegan a daños y perjuicios, digo también a cómo se consolidó o no un vínculo de alguien que tiene falta de información sobre la historia incluso de esos chicos. Vuelvo acá. Y también el tema de la afiliación, la impugnación, esto de tipo que reconoce creyendo que es el padre. No, después se da cuenta que, digamos, pasan años, no es el padre, se impugna la paternidad, pero se le obliga a mantener una cuota alimentaria en un caso de un chiquito con discapacidad, hasta que el chico se le vuelva a tener, o, digamos, un vínculo filial con su padre biológico, o hasta que, digamos, bueno, ¿por qué? ¿Fundado en qué? En esa socioafectividad que tuvieron cuando además tenían un vínculo jurídico de padre e hijo. Hay ahí también como una mirada más flexible en este tema de la causa fuente de esos alimentos. O los casos que tenemos de triple filiación. Un chico que tiene 3 padres, el obligado son los 3. Bueno, ¿cómo eso complejiza cómo es el juego de la obligación alimentaria entre 3 progenitores? Te digo, vamos teniendo, miren, vamos ampliando la mirada en el campo filial y automáticamente esa mirada en el campo filial también viene con una ampliación en la mirada en el campo de las consecuencias de esa afiliación, como son los alimentos. Muy bien, acá tenemos 2 normativas en materia de parentesco, que en realidad aplica para personas menores de edad. ¿Qué es? ¿Quiénes son los obligados alimentarios? Y acá dice, los ascendientes, descendientes, entre ellos están obligados preferentemente los que están más próximos en grado, esto de los padres están más cerca que los abuelos, los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si 2 o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. Este debe tener en cuenta la capacidad del alimentante. Y cuando son varios, más todavía. Y el siguiente es parientes por afinidad, con una diferencia. A ver, la relación jurídica de parientes por afinidad solo me lo da si estoy casada. La unión convivencial no genera parentesco, porque no genera un estado civil.
Yo, Marisa, casada con un tipo, mi pareja, marido, es progenitor afín de mi hijo. Yo, Marisa, en pareja no casada con un tipo, este señor no es pariente por afinidad de mi hijo. Pero voy a las normas de progenitor afín en familia ensamblada y ahí le reconoce, no en el marco de este 538, en el marco de 572 y siguientes del Código Civil Comercial. Digo un poco también acá para dimensionar, con una diferencia. Acá no se necesita el requisito de la convivencia actual. En cambio, en alimentos y en familia ensamblada, sí se necesita la convivencia como un requisito central. Y este tema de su efectividad. Muy bien, vuelvo acá. Bueno. Y acá tenemos el parentesco. Los abuelos, que acá empieza todo el tema de ese concepto pasivo necesario, cuando yo voy a reclamar a uno después sucesivamente al otro, si ya lo inicio así, o si eso también se puede llegar a dar durante el proceso. Otros legitimados pasivos y otros terceros. Y acá voy cerrando. Voy terminando con este artículo, con este fallo. Los tíos no están enumerados en este listado del 537. Sin embargo, ya tenemos fallos que van permitiendo la posibilidad que los tíos también sean obligados a alimentarios. Es un caso súper interesante, porque la plataforma fáctica es bastante novedosa. Es una chiquita cuya madre no puede hacerse cargo de su hijo y le da, digamos, está cuidada por su hermana, o sea, por la tía de la madre, que a su vez tiene una pareja. Esta tía se separa de su pareja y le pide cuota alimentaria a este ex tío afín. Digamos, tío afín porque era una pareja de esta tía. La decisión apela, dice, apela la actora en representación de su hijo menor B, la sentencia de tal fecha. La decisión apelada fijó una nueva cuota alimentaria a favor de B a cargo de su padre H, pero desestimó, porque era un padre que no cumplía, pero desestimó la acción de alimentos articulada por la actora, la tía, contra el señor F, tío paterno, basado en la sentencia que el orden legal de sujetos activos y pasivos del derecho de obligación a prestar alimentos previstos por el artículo tal no alcanza a los tíos y sobrinos. Lo de que les dije yo de la tía afín es el próximo caso. Perdón, me estaba adelantando el progenitor, al ex progenitor afín, en realidad tíos afines. Voy acá. Dice, en primera instancia, dicen sí al padre, pero no al tío, al hermano del padre. Que era acertada la premisa de la sentencia relativa a que la ausencia de previsión legal, porque dice, tengo el principio de solidaridad familiar. Que el código no me lo habilite de forma expresa no quiere decir que yo por el principio de solidaridad familiar no pueda también peticionar contra alguien que no está expresamente enumerado en el texto. Dice, ciertamente el artículo 537 no incluye de modo expreso a tíos y sobrinos en la enumeración, que se debe a la asistencia recíproca, pero su descripción no es taxativa, sino enunciativa, y debe interpretarse teniendo en cuenta los principios de solidaridad familiar y el interés superior del niño. Es el peligro, a veces, y acá es el debate interesante de este fallo, que ¿es inconstitucional el artículo porque no está enumerado? ¿O en realidad todo lo que uno dice en un código siempre está, nunca es meramente enunciativo y no quita de que puedan ser otros más? A ver, la mayoría de los 18 es establecido como rígido, o en realidad yo puedo probar que si tiene es un chico recontra re maduro, vive ya solo porque tuvo una beca y es un bailarín excepcional a los 15 años, vivió solo, es tan maduro que puedo, o en realidad para que le pueda permitir la mayoría de edad anticipada, tengo que ir a la inconstitucionalidad de la norma. No sé si me siguen. Una cosa es tener una interpretación amplia, porque el artículo tiene que interpretarlo así, y otra es si no hay que animarse en la inconstitucionalidad de la norma, porque el artículo dice esto y es taxativo. Y esto es lo que está en debate entre el voto mayoritario y el voto en disidencia. Acá el voto mayoritario te dice, la solidaridad familiar es un principio general del derecho de las familias que junto al interés superior del niño otorga fundamento suficiente para que el tío, como integrante de la familia, responda por los alimentos de su sobrino menor de edad, atendiendo el carácter subsidiario de la obligación en estudio, y que no expuso el accionado que existe un pariente más próximo
o en mejores condiciones para procurarle alimentos a su sobrino, estando acreditado que el obligado principal no cumple con la cuota alimentaria, cubriendo a la abuela materna lo que está a su alcance, resultaba procedente el reclamo contra el tío paterno. La disidencia te dice, yo comparto que va a ser un obligado alimentario, o sea, que va a terminar pagando el tío, pero no por esos argumentos, porque es inconstitucional el 537. Si bien coincido con el voto de la mayoría respecto a que resulta necesaria, atendiendo las particularidades del caso, revocar el pronunciamiento de primera instancia y extenderlo con obligación alimentaria, es por otro fundamento. El 537, por cuanto no contempla la posibilidad de que un menor pueda reclamar alimentos a quienes conforman lo que se conoce como la familia ampliada, es inconstitucional, ya que limita de modo injustificado el ejercicio de un derecho que los tratados y convenciones contemplan. Y esta circunstancia no la entiendo pasible de ser salvada mediante la interpretación del concepto de solidaridad familiar. Por lo cual dice, el artículo es claro, no están estos. Ahora, que no estén, no quiere decir que como tengo un contrato de solidaridad difuso, en este caso, por el principio de solidaridad familiar, pero como principio constitucional, voy a priorizar eso y es inconstitucional y por lo cual no aplico esa limitación. Habla de perspectiva de género, en este voto en disidencia, el magistrado de primera instancia concluyó, si bien la progenitora en el ejercicio del cuidado personal de su hijo se encuentra legitimada para el reclamo alimentario en favor del menor a su progenitor biológico, por ser de la sentencia a la cual se accede, lo cierto es que su propio nivel de ingresos y organización montada con su familiar nuclear imposibilita en la actual coyuntura extender la obligación alimentaria a un pariente que conforme legislación interna no se encuentra alcanzado. Dice, según interpreto, lo que el magistrado dijo es que el esfuerzo de F por rendir fruto no justifica extender la obligación al tío paterno. Creo que es un pronunciamiento que carece de perspectiva de género. Esto de, hay que, como no está legitimado 537, como no está enumerado, ella tiene que bancarse que, bueno, hacer un mayor esfuerzo. De tal modo, entiendo que tal razonamiento del magistrado por considerar que corresponde eximir a tal debido a que el esfuerzo de F logra el cometido de alimentar a B, si bien lógico, es injusto. El costo de lograr ese cometido es el sacrificio personal de ella a un grado que no puede admitirse, ya que carece como expresara de vida propia derecho humano relacionado con la dignidad personal. Si bien es una realidad que la señora no es la primera mujer que cría solo un hijo, ni será la última. Lo cierto es que se cuenta con la posibilidad de mejorarle un poco su vida a un costo relativamente bajo, como es mediante la participación de M, este tío, en la crianza de su sobrino. Por lo cual hace lugar, con una perspectiva de género, la inconstitucionalidad del artículo para hacer lugar a este tío. Por lo cual me parece interesante el debate interno de los argumentos. Lo cierto es que estamos en un piso más alto porque esta mirada de género es la que nos permite hoy redimensionar que el cumplimiento alimentario incluso derrama hasta otros no enumerados en el 237. Ya sea por extensión propia del articulado o ya sea por inconstitucionalidad, lo cierto es que la mirada que se tiene es mucho más amplia gracias a haber salido de este termo del incumplimiento alimentario como una violencia solamente contra los chicos y en realidad haber ampliado a que también implica una violencia. Y por eso la perspectiva de género dice, no podemos exigirle a ella que siga haciendo esfuerzos, ella, sino que en realidad el esfuerzo siga haciendo alguien que está en la familia de él y que pueda realmente poder cubrir parte de esa cuota alimentaria. Bueno, dejo de compartir, dejar de compartir. Ay, esperen. Dejar de presentar. Listo. Y bueno, nada, hasta acá llegó, después paso la posta a mis compañeras para seguir con el tema. Y en todo caso está el caso este que yo les dije del progenitor afín, del tío en realidad ex afín, para que también podamos analizar estas otras cuestiones que dimensionan el impacto que ha tenido la perspectiva de género en el campo de la obligación alimentaria. Bueno, nada, por mi parte estamos, no sé si alguien quiere decir algo más o alguna pregunta o algo. Bien, Está muy bueno, yo por mi parte, nada, solamente agradecerte, Mari, nos dejas un partido hermoso para seguir jugando, la verdad que siempre es un placer escucharte aprender y seguiremos trabajando a partir de este primer encuentro en los próximos, ya sea con
encuentros sincrónicos como con las actividades asincrónicas que vamos a llevar adelante. Auguro un muy buen espacio de intercambio y bueno, los esperaremos en principio el próximo lunes a las 14:30. Bueno, gracias, Gracias, Sabri, Adiós. gracias. Adiós, nos Adiós, estamos un viendo. gusto. Chau, chau. Muchas gracias.